presentar al doctor Carlos Landeros Gallardo. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación y labora actualmente en la unidad de medicina física y rehabilitación región siglo XXI del Seguro Social. Él tiene ya una amplia experiencia en el área de la rehabilitación. Ha participado en diferentes eventos muy importantes, como es en la unidad, ha participado como jefe del servicio de consulta externa, ha participado dando clases a médicos residentes de la unidad, ha participado también en los eventos de las jornadas de médicos residentes de la sociedad, ha participado en 7 guías clínicos diagnósticas en el Seguro Social y actualmente también va a participar en la Secretaría de Salud. Él ha también colaborado en diversos eventos en la unidad, en cursos monográficos, etc. Quisimos invitarlo porque él tiene mucha experiencia en el manejo del paciente en el servicio de isocinesia. Tiene aproximadamente 5 años que está en este servicio y ha tomado diversos cursos sobre esta área. Entonces pues tengo el honor de que el doctor nos dé el día de hoy este tema de manejo del paciente amputado con isocinesia. Gracias, doctora. Les agradezco a todos ustedes la invitación y bueno, vamos a comenzar la sesión hablando un poquito del porqué de la inquietud de manejar al paciente amputado en este caso. Gracias. Con isocinesia. Aparentemente, por lo menos en nuestro país, la isocinesia, o más bien los aparatos isocinéticos, son relativamente nuevos. Aunque la tecnología que utilizan estos aparatos ya tiene desde 1967, tuvieron que pasar por allí de 25 años para que estos aparatos se fueran perfeccionando. De hecho, los aparatos isocinéticos no nacieron en el ambiente de la rehabilitación, nacieron en el ambiente de medicina del deporte en Estados Unidos. Y después, como sucede en algunas ocasiones, por allí en el tiempo que empezaron a usar se dieron cuenta que podían utilizarlos para rehabilitar. Y ahora, ya en los últimos años, no solamente utilizan la isocinesia o las evaluaciones isocinéticas para rehabilitar y para valorar a las personas, sino también en Estados Unidos ya se acepta como una prueba, ¿sí? a nivel de lo que es la jurisprudencia en Estados Unidos, sobre todo en los casos de demanda en donde existe el conflicto, como en nuestras instituciones, de que de repente demandan porque no se les cumplieron sus expectativas a las personas, y entonces ustedes saben, los americanos son obligados a demandar para ver cuánto le sacan a quien los atiende. Para poder hacer esto en nuestro país tendremos que hacer una serie de modificaciones a los marcos médico-legales, y eso va a tardar un poquito. Bien, ¿quiere pasarme la primera, por favor? ¿Por qué la inquietud de los pacientes amputados? Porque al hacer una revisión de la bibliografía nos dimos cuenta que actualmente las causas de amputación del miembro pélvico, que son, dicho sea de paso, las amputaciones más frecuentes, van a estar directamente relacionadas con enfermedades vasculares. Si ustedes se fijan, aquí hablamos hasta de un 82%. Obviamente estas alteraciones vasculares van acompañadas a estas alturas de enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales la más importante es la diabetes y la hipertensión arterial. Ya todos sabemos qué influencia negativa tiene la diabetes sobre la vascularidad, sobre todo los miembros pélvicos, y eso hace que en su momento hayamos volteado en los últimos años los ojos hacia los amputados. ¿Por qué? Porque se habla por ahí en la literatura de que en Estados Unidos en el año del 2003 fueron aproximadamente 150,000 personas con amputación de miembro pélvico, y de estas aproximadamente el 25% estaban directamente relacionadas con diabetes y con hipertensión arterial. Por eso verán ustedes que en el siguiente punto hablamos de que entre los 45 y los 65 años de edad, ¿sí?, ya para el 2020 va a aumentar esta incidencia de amputaciones
hasta un 23.8%, ¿sí? Lo que ahora significa aproximadamente un 4.5%. El gran problema es que estas amputaciones están afectando a personas en edad productiva, es decir, entre los 20 y los 59 años. Y en un país como el nuestro, en donde ya todo el mundo está espantado porque la pirámide poblacional se está invirtiendo, entonces es lógico que ahora empecemos a cargar todas las baterías y en su momento dirigirlas hacia este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la segunda causa es de origen traumático y es relativamente difícil de creerlo, pensando sobre todo en que las grandes urbes tienen ya muchos problemas de tráfico y que la mayoría de estos accidentes o la mayoría de estos traumatismos se dan precisamente a nivel del tráfico cotidiano. Además, la tecnología ha rebasado algunas capacidades en el hombre y también a nivel de los trabajos, ahora que se están utilizando cada vez máquinas más sofisticadas, está facilitando cuando los trabajadores no están bien adiestrados a que aumente el número de accidentes dentro del trabajo. ¿Qué pasamos en la que sigue, por favor? Bien, el 4.5% de amputaciones están relacionadas con tumores óseos. De ellos, el tumor más importante sigue siendo el osteosarcoma. Y en un momento más adelante tenemos un 0.8% de pacientes que amputan por problemas de tipo genético, ¿sí? Y malformaciones congénitas. Realmente es aparentemente poco, pero ¿qué tal que cuando trabajamos en hospitales de concentración resulta con que este 0.8% que vemos aquí resulta con que nos llena una sala de niños amputados? Y entonces dice uno, 0.8%, sí, ¿cómo no? Bien, también la literatura nos habla de que el riesgo de amputación en un paciente diabético es 28 veces mayor que en una persona que no es diabética. Por eso es que actualmente las amputaciones de miembro pélvico, ¿sí?, son 11 veces más, ¿sí?, que las amputaciones de miembro torácico. ¿Por qué? Porque en su momento la complicación de tipo vascular más la neuropatía diabética facilitan las alteraciones que nos provocan finalmente la necesidad de una amputación. ¿Por qué? Todas las complicaciones que ya sabemos, la famosa necrobiosis diabética, que a veces en este tipo de personas es muy difícil de controlar y finalmente terminan realizándole una amputación, ya sea chiquita o grandota, ¿sí?, ya sea la amputación de un dedo o ya sea la amputación de una extremidad en cualquiera de sus diferentes niveles, ¿sí? Pero además de todo, se ha demostrado que un paciente diabético que es amputado tiene un índice aproximadamente entre los 3 y los 5 años posterior a la primera amputación de que se le ampute la extremidad contralateral. Entonces, obviamente, en este país, que sigue siendo igual de pobre que cuando éramos niños, ¿sí?, ahora todo el mundo está espantado, por este tipo de cifras, porque esto ya no va a ser un problema a futuro. Aquí hablamos del 2020, pero en este momento en las instituciones en las que algunos de nosotros trabajamos y algunos otros se están formando, resulta con que es cada vez más preocupante el tener más pacientes con estos antecedentes amputados de un miembro pélvico. Y lo peor es saber que en breve le van a amputar el otro. Bien, pásenme la vecina, por favor. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en donde su servidor labora, nosotros hemos visto que más del 50% de las amputaciones, ¿sí?, lo hemos corroborado, están en edades productivas entre los 20 y los 59 años, ¿sí? Y a veces es realmente frustrante que le llegue a una persona de 30 años con diabetes y amputada, y que todavía tiene una vida productiva, ¿sí?, por lo menos de otros 30 años más, y que en este momento ya nos representa un conflicto de manejo y de pronóstico. Por otro lado, ¿sí?, también
las mismas estadísticas de la institución nos dicen que aún la amputación de los dedos del pie nos han dado como resultado un internamiento prolongado, es decir, más de 8 días por la amputación de un dedo del pie. Cosa preocupante, porque si hacemos las cuentas, aunque las instituciones teóricamente son más baratas que los hospitales particulares, resulta que los costos son similares. Entonces, obviamente, con todos estos datos, nos han obligado a voltear la cabeza para buscar opciones de manejo, ¿sí?, las cuales nos permitan reintegrar en el mayor número posible a estas personas a sus actividades laborales. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el 2009 nosotros en total en la unidad vimos 71.606 pacientes. De esta cantidad, 335 eran pacientes amputados transtibiales y 656 eran pacientes amputados transfemorales. Y aún así, a la hora de hacer el análisis, vemos que aparentemente, comparado con la cantidad de pacientes que se ven en la unidad, se corresponde al 1.25 y al 0.03. Risible, ¿no? Ya cuando los tenemos, es cuando decimos, ay Dios, ¿son poquitos? Tanto. Y a nosotros nos toca batallar con la más fea, convencerlo de haga lo que tiene que hacer, que no había hecho antes, más que haga lo que tiene que hacer para tratar de recuperar. Y sobre todo, prepararlo para utilizar un sustituto del miembro pélvico que perdió parcial o totalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira que sigue. No, perdón. Aquí abajo, me la quiero regresar. Sí, el promedio de tiempo transcurrido de entre la primera consulta en la unidad y la adaptación de su prótesis actualmente es aproximadamente de 6 meses. Así que imagínense, un paciente que ya antes de estos 6 meses tuvo un problema, que lo mantuvo con reposo relativo en su momento, con reposo total durante otro tiempo y luego nuevamente con un reposo relativo después de su cirugía, ¿sí? Y todavía tiene que pasar por su proceso de tratamiento preprotésico y tardamos un tiempo promedio de 6 meses. Eso también es preocupante. ¿Por qué? Porque son 6 meses más otros 6 meses que se los haya pasado sufriendo por la causa que originó su amputación. Entonces ya los 6 meses se convierten en un año 3 meses, en un año 5 meses, ¿sí? Y estos pacientes tienen ese tiempo sin regresar a trabajar. ¿Qué pasa con estas situaciones? Que todo el mundo se preocupa, se alarma y todo el mundo exige que esta persona entre nuevamente o regrese nuevamente a trabajar. Claro, sí, pasa mucho que sigue. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos bien consciente, porque la literatura sí lo dice, ¿sí?, que los pacientes amputados, una vez que están en su entrenamiento, ¿sí?, van a tener un gasto energético. Algunos autores dicen que entre el 25 y el 40% mayor que si tuviera sus dos extremidades. Algunos otros autores hablan que entre 40 y 53%, y algún otro en la literatura, estos los tienen ustedes aquí abajo, ¿sí?, nos habla que entre el 40 y el 80% de gasto energético al caminar, ya sea con o sin su prótesis. Y si nosotros hablamos de los traslados en silla de ruedas, este gasto aumenta. Luego entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo para tratar de acortar el tiempo para que estas personas puedan reintegrarse, ya no nada más a laborar? Ya pensemos en lo que son las actividades de la vida diaria humana. Y es obvio que nos han hecho pensar en nuevas opciones para tratar de mejorar esta situación del tiempo, de adaptar una prótesis más rápida, ¿sí?, cuando nosotros tenemos influencia en ese sentido.
porque pues, obviamente si es un paciente que tiene una enfermedad crónica como es la diabetes y no es un accidente de trabajo, en la institución en la que yo laboro, el paciente tiene que comprar su prótesis. Y entonces nosotros nos podremos apurar todo lo que querramos, ¿sí? Pero si el señor no tiene para comprar su prótesis, pues entonces sale junto con pegado. Y nosotros ya le dimos su tratamiento para el protésico, ¿sí? Y estamos esperando a que el paciente compre su prótesis. Y el tiempo que tarda entre que le damos su manejo integral y él compra su prótesis, ¿qué pasa? Se queda en el limbo. ¿Por qué? Pues porque las necesidades de las instituciones nos obligan a darlo de alta temporalmente mientras compra su prótesis y después regrese con nosotros para valorar si la prótesis está bien adaptada o no, si hay que hacerle correcciones o no, ¿sí? Y entonces ya poder establecer su tratamiento protésico. Y en ese inter es cuando nosotros, ¿sí?, vamos sufriendo. Sobre todo porque además la literatura también nos arroja algunos datos muy interesantes. Si nosotros hablamos de los factores raciales que permiten que las personas tengan una mayor facilidad a tener una necrobiosis diabética, nos vamos a dar cuenta que nosotros seguimos bailando con la más fea, porque de un análisis que se hizo en Estados Unidos en cuanto a los factores de tipo racial, se dieron cuenta que los nativos americanos blancos, los afroamericanos y las personas hispanoamericanas tenían un mayor índice de probabilidades, ¿sí?, de padecer una amputación por los factores que ya mencionamos hace un momento. Y todavía, si nosotros hacemos una revisión, también nos podemos dar cuenta que después de la primera amputación, el riesgo de una nueva amputación o muerte es más elevada en los hispanos no blancos, es decir, los de colorcito serio como nosotros, ¿sí?, que los hispanos blancos o que los nativos americanos blancos. Entonces, por allí comenzando, sí tenemos mucha gente blanca en este país, pero la mayoría son como yo, de color serio, ¿sí? Y entonces ya nos vuelve a tocar con la más fea, porque somos morenitos, tenemos un mayor índice de posibilidades de amputación del lado contralateral después de que me amputan la primera. Bien. ¿Por qué también está relacionado esto con el nivel socioeconómico bajo? ¿Sí? Y eso lo dicen los gringos, así que imagínense cómo estamos los mexicanos. ¿Sí? Pásenme al que sigue, por favor. Bien. Volteando a ver las opciones que teníamos de manejo para tratar de acortar tiempos, cuando nosotros en el año 2000 nos llegaron los aparatos isocinéticos a la unidad, tuvimos la doctora Rojas, su servidor, la fortuna de estrenarlos, ¿sí?, resulta con que estos aparatos venían precedidos de bombos y platillos. ¿Por qué? Porque, y además es verdad, ahora ya me consta, porque estos aparatos permitían acortar los tiempos de tratamiento comparados con los tratamientos tradicionales en un sinnúmero de patologías, la mayoría de ellas músculo articular, ¿sí? Entonces, ya volteando los ojos a estos aparatos, ya teniéndolos allí, pues tuvimos que entrarle a estudiar para saber qué íbamos a hacer con ellos, porque nos llegaron los aparatos, pero no nos dijeron cómo se manejaban. Entonces tuvimos que tomar un curso por allí de 4 meses para poder iniciar y manejar estos aparatos. Entonces, no va a ser la panacea, ni va a ser tampoco el plus ultra, pero sí es un nuevo punto de partida que nos es bastante favorable para trabajar con este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado hemos corroborado a través de todos estos años que tenemos trabajando que efectivamente el ejercicio isocinético, además de tener la ventaja de que tenemos más probabilidades de controlar toda una serie de parámetros para cuando el paciente hace ejercicio, también nos permite alcanzar mayores picos de torque muscular en menor tiempo.
Obviamente no todos van a salir iguales, pero en una buena cantidad de pacientes el tiempo se acorta. Y entonces, una vez que nosotros terminamos con el tratamiento preprotésico en isocinesia, la bronca la tiene el paciente cuando no es accidente de trabajo y tiene que comprar su prótesis. Pero por lo pronto nosotros hacemos lo que debemos hacer: darle su tratamiento, entrenarlo, ponerlo a su nivel para que pueda realizar el esfuerzo y entonces, ¿sí?, que pueda ya tener más facilidad para el uso de la misma, ¿sí? Bien, quiere pasarme. Además, estos aparatos tienen una ventaja, que no solamente cuando fortalecemos a una persona la vamos a fortalecer, también tenemos una gran posibilidad de manejar, ¿sí?, un entrenamiento cardiovascular. Y precisamente el tipo de trabajo que nosotros estábamos realizando y que por fin logramos protocolizarlo el año pasado y proponérselo a algunos de los residentes de la unidad para que hiciera su tesis como trabajo de investigación, simplemente protocolizando lo que ya veníamos haciendo y que ya sabíamos que nos está dando buen resultado, pero teníamos que demostrarlo, y teníamos que demostrarlo como se nos exige a los médicos que lo demostremos, con trabajos de investigación, ¿sí?, que cumplan con cada uno de los cartabones, o por lo menos con la mayoría de los cartabones que nos exigen que cumplamos para que el trabajo tenga un nivel taxonómico aceptable y recomendable. Entonces, por eso verán que cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, lo primero que tenemos que hacer es poder manifestar el concepto de lo que es el ejercicio isocinético. Y tengan cuidado, estamos hablando de ejercicio isocinético, no de isocinesia. Es muy común que cuando nosotros hablamos de isocinesia, automáticamente pensemos en que es un tipo de ejercicio. Sí, nosotros realizamos un ejercicio con ciertas características en un aparato, ¿sí?, pero la isocinesia como concepto, ¿sí?, se van a reír porque a veces se recibe el concepto que hay de isocinesia. En isocinesia se dice que son todos y cada uno de los aparatos tecnológicos modernos que nos van a permitir evaluar, rehabilitar y entrenar a una persona. Eso es isocinesia, pero es diferente a hablar ya de ejercicio isocinético, porque el ejercicio isocinético, si nosotros hablamos de la clasificación del ejercicio, ¿sí?, vamos a poder clasificar desde diferentes puntos de vista. Una de esas clasificaciones es la que menciona como ejercicio isocinético, ¿sí?, como el ejercicio que se realiza a una velocidad constante y que va a vencer o va a tratar de cumplir, ¿sí?, una resistencia de tipo variable, pero que tiene por allí algo que suena chocante y que no se entiende, que se dice que es variable pero acomodada. Y no estamos hablando de un ejercicio comodín, estamos hablando de la particularidad que tienen estos aparatos para permitirnos controlar algunos factores, ¿sí? Es decir, cuando nosotros realizamos un ejercicio isotónico, que sería el otro concepto, que es un ejercicio que se realiza a velocidad variable articular, porque aquí estamos al hablar de velocidad, estamos hablando de velocidades articulares, ¿sí? Es un ejercicio que se realiza a velocidad variable y que tiene que vencer una resistencia fija todo el tiempo. Es decir, si nosotros le ponemos una mancuerna de 20 kilos a la persona y lo ponemos a ejercitar bíceps y tríceps, el paciente está cargando los 20 kilos desde la extensión completa hasta la flexión completa, no varía. Pero ¿qué tal que desde el punto de vista de lo que es la fisiología articular, nos dicen los estudiosos en la materia que el brazo de palanca de nuestras articulaciones en los dos extremos de movilidad es un brazo de palanca ineficiente, y en esos puntos el músculo tiene que realizar un mayor esfuerzo para producir una fuerza que venza el tono muscular postural para poder realizar el movimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que nos viene pasando con cierta regularidad cuando trabajamos los ejercicios isotónicos. Yo
planto una determinada cantidad de kilos al paciente para que trabaje y resulta con que corremos un gran riesgo de que al rato se lastime porque no puede con esa carga, o porque al principio podía y conforme se va cansando se le va dificultando de tal manera que incluso hasta hacen sustituciones de grupos musculares para realizar la acción. Ustedes no me van a dejar mentir, ¿sí? ¿A qué se refiere con acomodada? Normalmente esta resistencia, ¿sí?, se da por los sistemas que tienen cada uno de estos aparatos. Puede ser a través de un sistema de líquidos y válvulas, o un sistema electromecánico, o un sistema electromecánico computacional, ¿sí? Y entonces estos aparatos están programados para que en los puntos en donde la articulación, ¿sí?, tiene más dificultad para realizar el movimiento, el aparato le aplique una carga, pero va a ser una carga menor a la que le aplica en el arco de movilidad, o en la parte del arco de movilidad en donde el músculo es más eficiente, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo, yo al paciente lo pongo a trabajar a 60 revoluciones por minuto en un ciclo ergómetro para miembros pélvicos. ¿Cómo voy a controlar y cómo voy a estar seguro de que ese paciente me está trabajando a las 60 revoluciones por minuto? Porque todos estos aparatos traen un retroalimentador. Entonces, escogemos la velocidad, hacemos una relación de la fuerza que el paciente teóricamente puede desarrollar, lo que algunos autores le llaman como fuerza muscular ideal para realizar un esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿sí?, le ponemos una determinada carga y le pedimos que a la velocidad que le escogimos en el aparato nos mantenga el marcador en la carga que nosotros escogimos, o que calculamos, más que escoger, calculamos, ¿sí?, para que él desarrolle. Y entonces estoy seguro de que esa persona está trabajando a 60 revoluciones por minuto. Y si nosotros hacemos la conversión a la velocidad articular, que es en grados por segundo o en radianes por segundo, entonces nos vamos a dar cuenta a qué velocidad está trabajando nuestra articulación, ¿sí?, cuando en el aparato escogemos una velocidad de 30 o de 60 revoluciones por minuto, o de 90 o de 120 o de 150 revoluciones por minuto. Por eso es que nosotros le llamamos que varía, porque en cada punto articular o en cada ángulo de la amplitud del arco de movilidad, la carga va a ser diferente, pero la carga es lo suficientemente buena como para brindarle beneficio a la persona que está trabajando, ¿sí? ¿Qué ganancia tenemos con esto? Que es un punto de seguridad de que el paciente va a tener menos riesgo de lastimarse. Y consta que no digo no va a tener riesgo, digo que va a tener menos riesgo. El riesgo de una lesión por trabajar contra una resistencia es mucho menor, por esta situación de la acomodación de la resistencia en cada ángulo de nuestro arco de movilidad. ¿Qué le pasamos la que sigue, por favor? Por lo tanto, si nosotros pusiéramos a competir las cualidades del ejercicio isotónico con las cualidades del ejercicio isocinético, vemos que este tiene ciertas ventajas sobre el primero. ¿Cuáles son? Primero, los aspectos de los fenómenos de compresión articular se van a ver favorecidos y van a disminuir por el fenómeno de acomodación de la resistencia. Si la persona no tiene que cargar 20 kilos desde que empieza el arco de movilidad hasta que termina y viceversa, ¿sí?, sino que prácticamente la resistencia va a ser una curva acorde a qué tan eficiente es el brazo de palanca en cada uno de los ángulos de nuestro arco de movilidad, pues entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos controlado un parámetro como para evitar que el paciente se lastime. Por otro lado, en algunos aparatos, sobre todo los computarizados, nosotros tenemos la facilidad de limitar el arco de movilidad. Si nosotros escogemos que trabaje de extensión completa a flexión de 90 grados, tenemos la facilidad de que al aparato le ponemos topes mecánicos y topes electrónicos para que no rebase
esta amplitud del arco de movilidad en la que está trabajando. Y entonces, ¿qué pasa? Ya estamos seguros de que el paciente no se va a pasar y se va a lastimar con la carga que le estamos aplicando. Es otra de las ventajas. El siguiente es que el ejercicio isocinético, como teóricamente se realiza a velocidades articulares más fisiológicas, nos va a permitir una mayor lubricación articular, y esto se manifiesta en el paciente como una sensación de tener la articulación, ¿sí?, hinchada después del ejercicio, ¿sí?, como si estuviera más llena esa cápsula articular de líquido. Sí está más llena. ¿Por qué? Porque el trabajar en el aparato isocinético favorece un aumento en la producción de líquido sinovial, pero además favorece que este líquido sinovial sea un poco más viscoso y entonces funcione mejor como lubricante. Por otro lado, la disminución de las fuerzas de compresión, ¿sí?, van a estar directamente relacionadas con el famoso teorema de Bernoulli en el capítulo de compresión de los líquidos. El teorema de Bernoulli dice que cuando nosotros tenemos un líquido que viaja sobre un tubo de un determinado diámetro y de repente pasa por un tubo de menor diámetro, el flujo laminar, o la velocidad del flujo laminar, mejor dicho, ¿sí?, aumenta. Y al aumentar la velocidad del flujo laminar del líquido, favorece que haya menos compresión sobre las paredes del tubo. Y en nuestras articulaciones sinoviales, ¿qué pasa con nuestro líquido sinovial? Yo muevo la articulación y el líquido será comprimido en el sitio en donde disminuye la amplitud del espacio articular y lo hace pasar a la otra parte de la articulación en donde hay un espacio más amplio. Entonces, al estar pasando el líquido de un sitio estrecho a un sitio amplio y viceversa, hace que este líquido pase por espacios más estrechos, aumenta el flujo laminar y disminuye los fenómenos de compresión. Bien, ¿qué otra ventaja tienen? Bueno, que nosotros tenemos diferentes tipos de aparatos isocinéticos. Los más bonitos, pero los más caros, ¿sí?, son los computarizados, porque con ellos hacen uno maravillas. Digo, cuando saben usar, porque si no lo saben usar, nada más los descomponen. Nada más no le digan a la señora Pilar que vas a decir que es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos evaluar y además dar tratamiento, pero la evaluación y el dar tratamiento lo podemos hacer realizando una supervisión objetiva. Tenemos retroalimentadores que le sirven al paciente y que nos sirven a nosotros. Y en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que el paciente no está cumpliendo con las especificaciones que se le dieron para realizar el ejercicio, tenemos que retroalimentarlo e insistirle en que lo haga como le estamos pidiendo que lo realice. Entonces, eso ya es una ventaja, estamos controlando los parámetros. ¿Qué otra ventaja tienen? Pues la otra, que podemos ser más puntuales en el reclutamiento de las fibras musculares. Digo, el reclutamiento de las fibras musculares lo podemos hacer aún con un ejercicio isotónico, pero es todavía más fácil, ¿sí?, estar al pendiente de que estamos reclutando cada una de estas fibras musculares. ¿Sí? ¿Pero qué creen? El reclutamiento de las fibras musculares no se realiza o no lo obtenemos a través de la velocidad con la que realizamos el ejercicio, sino con la intensidad de la contracción muscular en la que realizamos el ejercicio. Es decir, en un momento dado, nosotros sabemos que las fibras lentas vamos a reclutarlas cuando nosotros hacemos una contracción submáxima, y que las fibras rápidas tipo A y tipo B las vamos a reclutar, ¿sí?, cuando trabajamos con contracciones musculares máximas, ¿sí? Y por lo pronto los aparatos computarizados, que tienen una pantalla en donde nos presenta una gráfica, y esa gráfica, dependiendo de lo que nosotros pidamos que nos den la gráfica, la mayor parte de las veces pedimos que nos maneje en uno de los ejes el ángulo o los ángulos a los que está trabajando la articulación, y en el otro brazo
lo que son los newtons de fuerza que realiza el paciente, entonces podemos darnos cuenta cuál es su contracción máxima o cuánto alcanza en su contracción máxima y cuánto podrá alcanzar en una contracción submáxima. Entonces esa es una de las ventajas que tenemos, y entonces somos más fisiológicos para reclutar las fibras. Yo sé que en un ejercicio isotónico también le podemos decir, pues hágalo a medio gas, unas repeticiones, y las que siguen le echa toda la galleta, ¿sí? Pero nosotros acá tenemos con mayor precisión, ¿sí?, con mayor objetividad, cuánta newtons de fuerza está aplicando en una contracción máxima, y entonces a través de la pantalla decimos, ya lo hizo a su máximo, ahora quiero que lo haga a que esta curva quede a la mitad. Y para el paciente es más fácil entenderlo. Y obviamente pues, esto nos permite ser un poco más puntuales en ese aspecto. ¿Qué otra cosa más? Que en su momento vamos también a evitar sobrecarga en las articulaciones. ¿Quiere pasarme la visita, por favor? ¿Pero qué creen? Como yo les dije, no es la panacea, también tiene sus desventajas. La principal desventaja es que para utilizar estos aparatos necesitamos personal capacitado para poderlos utilizar y saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Algunas personas nos ha costado todos estos años poderle agarrar la onda bien a este tipo de aparatos, y bueno, los que hemos tenido la fortuna de estar en este ambiente y de aprender lo poco o mucho que hemos aprendido, nos damos cuenta de la diferencia de trabajar con estos aparatos a trabajar con una mancuerna con peso. El primero, obviamente, es el costo. Si nosotros le preguntamos a la señora Pilar cuánto cuesta, ¿sí?, un sistema 4, o cuánto cuesta un sistema 3, o cuánto cuesta el sistema Primus, en forma particular no vamos a tener la posibilidad de comprarlo a menos que tengamos la lana, ¿sí? Si le preguntamos cuánto cuesta un cicloergómetro, ya sea para miembros pélvicos o para miembros torácicos, ¿sí?, isocinético, anda por allí de entre los 60 y los 70 mil pesos, para eso mejor no compren un coche. Pero no lo compren, mejor compren este, les va a dar más lana, de veras. ¿Qué otra cosa? Que en el momento de una evaluación, los aparatos computarizados no tienen la facilidad de poder analizar 2 o 3 articulaciones al mismo tiempo, es decir, no analiza la cadena muscular de acción de una extremidad, sino valora articulación por articulación. Imagínense, si el paciente tiene una lesión de codo, más una lesión de rodilla, más una lesión de tobillo, y un promedio de tiempo que utilizamos para evaluar una articulación son 40 minutos lo menos, entonces nos vamos a aventar 40 por 3 o 40 por 4, y entonces ¿quiénes se van a parar de cabeza? Nuestros jefes, ¿sí?, porque nos tardamos mucho y tenemos que aumentar nuestra productividad, ¿sí? Bien, pásenme la que sigue. Como todo el ejercicio, y como todos los tipos de ejercicio, el ejercicio isocinético tiene contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. Desde el punto de vista musculoesquelético, ¿sí?, las contraindicaciones relativas son el dolor moderado, el edema moderado, la limitación articular moderada, ¿sí? Las tres van de la mano. Si yo tengo un edema muy importante o una sinovitis muy importante, tengo un dolor importante. Y si yo tengo un dolor importante y además estuve lesionado y no muevo por el dolor la articulación, entonces tenemos una limitación articular, ¿sí? Entonces, prácticamente estas tres primeras van de la mano. ¿Qué otras situaciones son contraindicaciones relativas? Un esguince crónico de 3er grado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente si ese esguince no se ha recuperado es porque algo hemos hecho mal, ¿sí?, o el paciente apenas llegó con nosotros. Entonces, con estos pacientes no lo vamos a rechazar del servicio, pero vamos a tener que pensar la forma en la que podemos trabajar más adecuadamente con él y no decirle no. ¿Qué otro? En su momento, ¿sí?, el esguince subagudo músculo-tendinoso. En rehabilitación tenemos una premisa que poco a poco va dejando de ser cierta. En nuestra especialidad,
Existen muy pocos tratamientos para cuadros agudos y para cuadros subagudos. Ahora por allí ya rompieron el estigma, por ejemplo, de que el ultrasonido ya no se aplica en cuadros agudos, que ya no se aplica en niños, que ya no debe aplicarse en pacientes que tienen material de osteosíntesis en una fractura. Eso ya está quedando en el olvido porque han salido estudios que nos demuestran lo contrario, pero que nos hacen mucho hincapié en que todo dependerá de la dosis que prescribamos y del tiempo que prescribamos. Bueno, en un momento dado, el ejercicio isocinético tiene esa relativa ventaja con respecto al isotónico. Yo puedo trabajar con él, pero tengo que valorar qué programas le voy a instalar para que esta persona empiece su manejo. Existen protocolos muy interesantes en donde incluso no solamente trabajan puro ejercicio isocinético, sino que es una combinación de los 3 ejercicios básicos y al final el otro que nos da explosividad. Es decir, cuando nosotros tenemos un aparato computarizado tenemos la ventaja de trabajar con el paciente desde la movilización pasiva continua. Podemos trabajar con isométricos de ángulo múltiple, podemos trabajar con isotónicos de arco corto y podemos trabajar con isocinéticos de arco corto y de arco completo. Este programa habitualmente se le llama programa resistido de progresión continua, ¿sí? Y precisamente tiene esas 4 etapas, 3 etapas. Comienzo con isométricos, le sigo con isocinéticos de arco corto, después los combino con isotónicos de arco corto y termino con isocinéticos de arco completo, ¿sí? Bien, ¿qué otras contraindicaciones relativas tenemos que no son musculoesqueléticas? Enfermedades crónico-degenerativas que estén parcialmente descontroladas. ¿Qué necesitamos para trabajar con este paciente? Simplemente controlar el problema de su diabetes o controlar su hipertensión, y entonces sí, ya logramos controlarla, ahora sí, véngase para acá y vamos a empezar con un tratamiento isocinético, ¿sí? ¿Qué otra situación? Enfermedades infecciosas agudas, en donde el paciente tenga aumento de la temperatura, tenga mal estado general. ¿Por qué? Porque esto nos va a impedir que pueda tener en su momento una buena respuesta al esfuerzo. Obviamente va a disminuir. ¿Qué otra? La más importante es esta: el hecho de que el paciente esté dispuesto a hacer ejercicio. Hay personas que en su vida han hecho ejercicio y cuando llegan con nosotros y escuchan la palabra ejercicio, ya van mentalmente preparadas para no hacerlo. Entonces no tiene caso meter a un tratamiento que aunque le va a dar beneficio a una persona que no está dispuesta a hacer el ejercicio, porque no está acostumbrada, porque además no le gusta. Entonces esta es otra contraindicación relativa de índole no musculoesquelético. ¿Qué quiere pasar en el ejercicio? Las contraindicaciones absolutas. Lo que sucede es nada más, ¿cuál? Que las 3 primeras que vimos en las contraindicaciones relativas sean más severas, tengan un grado de mayor intensidad, ¿sí? Si yo tengo un arco de movilidad muy limitado, menos del 50%, si yo tengo mucho dolor, tengo una sinovitis importante y un edema importante, pues no voy a poder trabajar con él. Entonces en ese momento ese paciente no es candidato a realizar un ejercicio isocinético. Cuanto más, si nosotros vemos que la articulación está inestable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser un esfuerzo controlado, pero va a ser un esfuerzo. Y si la articulación no está estable, ¿qué va a pasar? Corremos el riesgo de acentuar su lesión o de crearle una nueva, ¿sí? ¿Y qué tal que el paciente tiene una pseudoartrosis después de una fractura, aún con todo y placa y aún con todo y clavo centromedular bloqueado, ¿sí? Y aún con todo e injerto, tiene una pseudoartrosis? Entonces no podemos trabajar. Corremos el riesgo de refracturar nuevamente ese hueso, ¿no? La lesión de tejidos blandos en recuperación. Todos nosotros sabemos que la recuperación completa de las lesiones de los tejidos blandos tiene un promedio de tiempo de entre 6 y 8 semanas. Sobre todo algunos tejidos
como es el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. En esos casos en especial, para poder hacer una simple evaluación o darle un tratamiento al paciente, tenemos la obligación de esperar hasta 12 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar 12 semanas después de la cirugía? Porque se ha demostrado a través de la literatura que la integración completa, sobre todo cuando hay un injerto, ¿sí?, del injerto que se le aplica al ligamento cruzado anterior o posterior, tarda entre 6 meses y 3 años para poder realizar un esfuerzo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado y cuando le damos tratamiento a una persona, estar seguros que tiene por lo menos 12 semanas de postquirúrgico. E incluso hay un accesorio especial, ¿sí?, para poder realizar la evaluación de una rodilla con este tipo de lesiones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, desde el punto de vista cardiovascular, todos los pacientes con una clase funcional 4, ¿sí?, en la escala de la Asociación de Corazón de Nueva York, está contraindicado que hagan ejercicio, aunque estamos tratando, los que nos dedicamos a este rollo, de romper ese estigma, porque pensamos, y en la unidad tenemos por ahí 2 gratas sorpresas, que este tipo de pacientes con clase funcional 4, si les hacemos un seguimiento muy estrecho, los podemos mejorar. Que el riesgo es muy elevado, sí, por eso hay que hacer un seguimiento bien estrecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más el riesgo que tiene esta persona es que se muera. Y si se muere, pues qué bueno, él ya no nos demanda, pero ¿qué tal sus familiares? Y este tipo de pacientes son los que no quieren en ningún lado, ni los cardiólogos, ni los internistas, ni los de rehabilitación, ni mucho menos los ortopedistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos la posibilidad de, con un seguimiento muy estrecho, hasta este tipo de pacientes, estamos hablando de pacientes con un porcentaje de eyección de entre el 20 y el 25%, y con una capacidad para gasto energético de 3 METs, de poder mejorar esa situación. Para allá vamos, pero todavía no. Ya tenemos algunos casos que nos han dado buen resultado, 2, que desafortunadamente ni siquiera lo hemos publicado, ojalá lo podamos publicar más adelante. Pásenme la que sigue. Cuando nosotros decidimos implementar un protocolo de trabajo con amputados, nuestro objetivo fue primero determinar el efecto que tiene un programa de entrenamiento isocinético con 2 objetivos. 1, mejorar la capacidad cardiovascular, es decir, mejorar la capacidad de resistencia al ejercicio, y después un programa de fortalecimiento para el miembro pélvico remanente. Pásenme. ¿Qué hicimos cuando protocolizamos el trabajo que ya veníamos haciendo años atrás? Incluimos en nuestro protocolo a pacientes adultos amputados, ya fuera transfemoral o ya fuera transtibial, ¿sí? La mayoría de ellos tenían un promedio de edad de 56.7 años, más o menos 12 años, y el rango de edad estuvo entre los 40, ¿sí?, y los 59 años de edad productiva, porque los que ya tenemos 60 somos productivos, ¿sí o no? Ya nos jubilamos, pero seguimos siendo productivos. ¿Qué hicimos con ellos? Lo que recomienda toda la literatura para prescribir ejercicio, no nada más isocinético. Ya existe una gran cantidad de bibliografía para la prescripción del ejercicio, y todos los autores coinciden en que lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación clínica para buscar factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? En un momento dado les hicimos su valoración clínica, detectamos si tenía antecedentes de riesgo cardiovascular, o ya no solamente los antecedentes, sino que sus enfermedades
concomitantes de tipo crónico degenerativo, ¿sí? Ya nos estaban dando manifestaciones de secuelas. De hecho, una de ellas es la misma mutación. Entonces, una vez que nosotros estamos seguros de qué riesgo cardiovascular tiene, ya debemos calcular cómo comenzar con estas personas. Porque no es lo mismo instalar un tratamiento a una persona que no tiene antecedentes de riesgo cardiovascular que a una persona diabética hipertensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riesgo va a aumentar. Y entonces, a la hora de hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca ideal para el ejercicio, o lo que otros autores hablan del rango seguridad-beneficio, ¿sí? Tenemos que calcularla con menor porcentaje que a las personas que no tienen estos antecedentes. Entonces, por eso es que a todos, ¿sí?, se les calculó la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca ideal para el ejercicio, se le estableció un rango de seguridad-beneficio, ¿sí?, y además se les hizo una valoración clínica, porque en aquel momento nuestro aparato computarizado no estaba funcionando. Lo ideal hubiera sido haber hecho la valoración computarizada. Pues sí, se les hizo una valoración de fuerza muscular a través de las escalas que ya todos conocemos y que debemos manejar bien, ya sea la escala de Lovett o de Lovett modificada, la escala de Daniels, que al final de cuentas sigue siendo la escala de Lovett, ¿sí?, o la escala del Medical Research Council, ¿sí?, que viene siendo la misma escala, ¿sí?, pero pues obviamente ya más protocolizada. ¿Estamos? También se les determinó la frecuencia cardíaca inicial, la frecuencia cardíaca final en la sesión, la tensión arterial previa y posterior a la sesión, y además desde el primer día hasta el último, para poder hacer las comparaciones, ¿sí? ¿Qué otra? También se les hizo un cálculo matemático de la utilización del volumen máximo de oxígeno y el cálculo matemático de METS, porque ya todos sabemos que para hacer el cálculo de gasto energético tenemos que tener nuestro espirómetro y hacer toda la serie de cálculos ya con este aparato. Si en las unidades no existe esto, pues entonces ya existen fórmulas matemáticas para poder calcular tanto el gasto energético como la utilización del volumen máximo de oxígeno. ¿Qué otra situación? Pues además les hicimos un cálculo del doble producto al inicio y al final del número de sesiones que se les dio. Bien, pásenme la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya le hicimos su valoración, ya le hicimos sus cálculos, ya establecimos la intensidad con la que vamos a trabajar en el ejercicio, ya establecimos los parámetros de seguridad cardiovascular. ¿Y ahora qué? Bueno, pues dentro de los aparatos isocinéticos existen cicloergómetros para miembros pélvicos y para miembros torácicos. Entonces, si tenemos alteraciones de miembros pélvicos y ya no tiene uno, aunque podemos pedirle al paciente que con un solo miembro le dé al cicloergómetro de miembro pélvico, va a tener un mayor gasto energético. Entonces lo que utilizamos fue un cicloergómetro para miembros torácicos, ¿sí?, para realizar primero el entrenamiento cardiovascular para mejorar la resistencia al ejercicio. En este tipo de aparatos existe un programa muy específico que se llama programa de intervalos, ¿sí? Y este famoso programa de intervalos no es más que el hecho de trabajar a dos velocidades o a una sola velocidad, pero con diferentes cargas en un diferente tiempo. El más simple o el más básico, ¿sí?, es el que nos recomienda que trabajemos a dos velocidades, puede ser 30 y 60 revoluciones por minuto, y con dos cargas diferentes en cada velocidad. Una carga alta y después otro intervalo de tiempo con una carga baja, y volver a subir, bajar y volver a subir. Teóricamente los estudiosos en la materia insisten en que a los pacientes desentrenados, ¿sí?,
muy desentrenados trabajen mínimo 10 minutos de trabajo efectivo, ¿sí? Y que poco a poco, conforme vamos viendo que la resistencia al ejercicio va mejorando, entonces irle aumentando el tiempo. Pues yo les voy a decir con mucha pena que hay pacientes amputados, los que están más cercanos a los 60 años, que no toleran, después de todo el rollo por el que pasaron antes de llegar al servicio, ¿sí? No toleran ni 10 minutos. Tenemos que comenzar con programas mucho más básicos que el de 10 minutos, y a veces trabajamos 5 o 7 minutos con ellos. ¿Por qué? Pues porque la resistencia al ejercicio es tan pobre que no podemos apegarnos a lo que marcan los cánones, pero pues si comenzamos de cero, pues comencemos de menos cero y vamos a obtener un resultado, ¿sí? ¿Qué más en su momento hacemos? Una vez que terminamos las sesiones de entrenamiento cardiovascular, lo que hacemos es ponerlos a trabajar en lo vamos a poder trabajar en un aparato isocinético para fortalecimiento de miembros pélvicos, ¿sí? Nosotros en la unidad tenemos un aparato que se llama Kinetron. Ahora ya hay otros más modernos, pero bueno, recuerden ustedes que estos aparatos llegaron en el 2000 y gracias a Dios siguen funcionando, ¿sí? Entonces, este aparato tiene dos características importantes. El primero, que es un aparato recíproco y bilateral, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque la pregunta de todo el mundo cuando llega a rotar con su servidor al servicio, no les queda muy claro a qué nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de que un aparato es bilateral y recíproco. Si tienen ustedes ese concepto, si no los voy a dejar en el limbo, porque ustedes podrán decirme, este funciona muy parecido, tiene un sistema muy parecido a lo que son las escaladoras. Que obviamente las escaladoras son aparatos isotónicos, pero es el mismo principio. Yo subo y bajo las plataformas en las que me subo y estoy trabajando como si subiera y bajara escaleras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, un cicloergómetro tiene dos pedales y es bilateral, pero no es recíproco. ¿Cuál sería la diferencia? Créanme que cuando se los diga se van a dar cuenta que es una vacilada, pero es cierto. El hecho de la reciprocidad que se habla en este aparato es el hecho de que como las plataformas una baja y la otra sube, el mecanismo a través del cual lo hacemos es insistir al paciente que con la extremidad que baje haga que suba la otra, no que jale la otra para que suba la plataforma, sino con que la extremidad que extiende y que hace que baje la plataforma suba a que ya estaba abajo, y viceversa. Pero ¿qué pasa con los pacientes amputados que nada más tienen un miembro pélvico? Aunque tengamos el aparato bilateral y recíproco, resulta que la persona no tiene un miembro pélvico. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Por qué de todas maneras lo subimos? ¿Alguno de ustedes tiene aparatos de isocinesia en su hospital? ¿En su unidad? ¿Alguno de ustedes tiene Kinetron? Este aparatito, como fue pensado para poder trabajar con amputados y con hemiparéticos, resulta con que trae un accesorio al cual se le pone peso y sirve como contrabalance. Es decir, el peso que le ponemos en el accesorio que adaptamos al aparato hace que con el plato y el peso que tiene ese plato de pesas, ¿sí?, suba la plataforma. ¿Y de qué lado creen que tenga que ir? ¿Del lado donde está amputado o del lado donde no está amputado? ¿Por qué del amputado? Yo no he dicho ni sí ni no. ¿Por qué del amputado? Porque no tiene peso del cuerpo. Pues fíjese que no. Es del lado del miembro remanente. Porque de lo que se trata, como nada más tiene un pie
Y el paciente lo que hace es empujar para bajar la plataforma. ¿Cómo la sube? Si no tiene otro pie para que la suba. Entonces se le pone el peso atrás, y cuando el paciente deja de hacer presión con el pie, el peso del contrabalance hace que suba. Porque si usted lo pone del otro lado no podría. Porque usted le pone el peso del lado en donde no hay miembro pélvico, ¿y qué va a pasar? Que la plataforma se sube, pero allí no tenemos pie, no tenemos extremidad pélvica. Entonces por eso el contrabalance va del lado del miembro remanente, para que cuando pise y baje la plataforma, al aflojar, ¿sí?, el peso, sube la plataforma y automáticamente flexiona la rodilla del paciente, sin que tenga el paciente que jalarla. Por eso es que va del lado del miembro remanente. Y eso es muy interesante, porque a todos se nos antoja lo contrario. Lo primero que pensamos es, ponemos el peso del otro lado. ¿Para qué? Para que cuando afloje, ¿sí?, suba. Pero ya cuando lo hacemos nos damos cuenta de que a veces la lógica nos crea algún conflicto, porque debe ser del mismo lado, ¿sí? Bien, en este Kinetron nosotros trabajamos en algo que se llama espectro de velocidades o escala de velocidades, si podemos traducirlo a un lenguaje coloquial más entendible. ¿A qué nos referimos con un espectro o una escala de velocidades? Nosotros tenemos un aparato que tiene un selector de velocidad, y entonces la literatura nos dice que nosotros, cuando trabajemos en un espectro de velocidades, ¿sí?, vayamos de una velocidad baja articular a una velocidad alta articular y luego regresemos. Y lo que se recomienda es que generalmente se trabaje con 5 velocidades, con una diferencia de rapidez entre una y otra de 30 grados por segundo. Es decir, nosotros podemos comenzar con 60 grados por segundo, continuar con 90 grados por segundo, 120 y 180, 150 y 180, y ya tenemos una escala de 5 velocidades. Y en cada una de estas velocidades se puede trabajar por tiempo o se puede trabajar por número de repeticiones. El más práctico es trabajar con repeticiones, y la literatura nos recomienda que sean 10 repeticiones en cada velocidad, de la más baja a la más alta y luego de la más alta a la más baja. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué trabajar con un programa de intervalos y por qué trabajar con un espectro de velocidades? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Sí conocen en su momento los principios del ejercicio isocinético? Sobre todo los residentes que están ya un poco más metidos en esto, ¿no? Bien. En isocinesia existen 3 principios fundamentales, ¿sí? El primero es el que nos dice que si nosotros queremos alcanzar una carga alta, tenemos que trabajar a velocidades articulares bajas, porque conforme vamos aumentando la velocidad articular de trabajo, la carga que vamos a alcanzar es menor. Y con toda razón ustedes me dirán, entonces ¿para qué lo trabajo en 5? Pues lo trabajo en 2, las 2 bajas, y ya la hice. Porque lo que se busca no solamente es mejorar la fuerza muscular, sino mejorar parámetros neuromusculares. Parámetros musculares como es el tiempo de inervación recíproca, el tiempo de producción de la tensión y el tiempo de producción de la fuerza. Esos son parámetros neuromusculares. Y estos parámetros neuromusculares están directamente relacionados con el control de la fuerza a velocidades altas, ¿sí? Entonces, ¿por qué en un momento dado, si nosotros controlamos nuestra fuerza a velocidades más altas, vamos a tener como consecuencia una mejor coordinación? Porque la mayor parte de nuestros pacientes, ¿qué pasa? Llegan con nosotros y se quejan de estar incoordinados. ¿Cuál es la palabra que ellos utilizan? Es que me siento torpe al caminar. Entonces, ¿sí?, tiene una diferencia de fuerza entre el miembro enfermo y el miembro sano de más del 30%. Entonces, por eso se siente torpe, porque hay una incoordinación, porque el desbalance de los grupos musculares de una extremidad con respecto a la otra está perdida. El tiempo de inervación recíproco está alterado, el tiempo de producción de la tensión está alterada, generalmente prolongados, y el tiempo de producción de la fuerza también, como consecuencia. Entonces es por eso que, tratando de manejar
vamos a fortalecer, pero vamos a controlar los otros parámetros que necesitamos para que el paciente coordine mejor sus movimientos, ¿sí? Es que trabajamos en esta escala de velocidades de bajas a altas y luego de altas a bajas. Y por otro lado, vamos a utilizar la palabra elegante que utilizan los autores de este tipo de negocio, potencializamos la fuerza a velocidades más bajas. Es decir, si yo trabajo a una velocidad baja y estoy alcanzando resistencias más altas, ¿qué va a pasar si yo lo mantengo a esa velocidad baja? Se va a fatigar más rápido y nos va a dejar de hacer el ejercicio a los 3 minutos de los días que le pedimos. Entonces, ¿qué hacemos? Es el truco. Yo lo esfuerzo unos minutos, le pongo una carga más baja, hago que siga haciendo esfuerzo, pero de menor intensidad, y permito que se recupere para cuando regrese nuevamente a las velocidades bajas y que alcancen una carga más alta. ¿Sí? A eso es lo que nosotros llamamos potencializar. Bien, el tratamiento se dio durante 16 semanas. Término promedio, 10 sesiones en la V, 10 sesiones en el Kinetron, y se hicieron las valoraciones que ya mencionamos. ¿Sí? Bien, para la prescripción del ejercicio nosotros debemos tener conscientes y bien claros cuáles son los fundamentos mediante los cuales vamos a prescribir un programa de ejercicios. ¿Sí? Y los cánones nos mandan que cuando nosotros prescribamos un ejercicio debemos tener en cuenta 3 características del programa de entrenamiento. 1, la intensidad del entrenamiento. 2, el tiempo de duración del entrenamiento. Y 3, la frecuencia con la que le vamos a dar ese entrenamiento. Tengamos en cuenta que son pacientes que vienen de una etapa de reposo prolongado, ya sea total o relativo, y que esa capacidad de resistencia al ejercicio está por los suelos. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros, tomando en cuenta estos 3 parámetros, vamos a instalar nuestro programa en base a 3 etapas. Siempre que realizamos ejercicio, ya sea en forma recreativa, en forma terapéutica o en forma de deporte, nosotros debemos tener un periodo de calentamiento. El calentamiento puede ser a través de la calistenia clásica, o bien ponernos a calentar en el mismo aparato, ¿sí? Y entonces variará el tiempo. Si nosotros lo ponemos a calentar en el aparato, con 3 a 5 minutos que nosotros lo pongamos a trabajar, vamos a obtener toda la serie de modificaciones que el calentamiento nos va a dar para facilitar el esfuerzo. Ya una vez que nosotros pusimos el periodo de calentamiento, entonces seguimos con la etapa de entrenamiento. Y aquí es en donde cobran más importancia las 3 características que les mencioné. Calcular la intensidad del ejercicio, establecer un tiempo de realización para la sesión y establecer la frecuencia con la que le vamos a dar ese programa. ¿Sí? Y por último, la etapa final, que es lo que llamamos en español de enfriamiento. A mí en lo particular esa palabra se me hace chocante. Yo siempre insistiré que los únicos que se enfrían son los muertos, y eso cuando están en la morgue, porque después ya los arropan y cambia el asunto. Pero yo prefiero utilizar el término, no sé si ya es una chocantería mía, utilizar el término recuperación. ¿Por qué? Porque aunque tienen similitud y circunstancias estos dos, porque deben hacerse sin carga, porque deben hacerse a un ritmo que nos permita tener una frecuencia cardíaca de entre el 30 y el 40% de la frecuencia cardíaca máxima de la persona. ¿Sí? También lo que va a hacer es revertir todos los cambios que el calentamiento nos dio. ¿Para qué? Para evitar todas las molestias que nos da las modificaciones que crea el calentamiento y después la etapa de entrenamiento. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos como hábito, ¿sí? Cuando el paciente está trabajando, cada que termina el tiempo con una carga,
monitorizar su frecuencia cardíaca, ¿sí? Y monitorizar lo que es la oximetría. Compramos un oxímetro, se lo ponemos y entonces tenemos saturación de oxígeno y tenemos frecuencia cardíaca, ¿sí? Y antes de empezar el programa y después de que termina la sesión le tomamos su tensión arterial y vemos qué respuesta tiene. Si sabemos que es un paciente hipertenso que no está bien controlado, no solamente le tomamos la presión antes y después de la sesión, sino a la mitad de la sesión, con la finalidad de ver qué respuesta tenemos de tipo persona. Y aunque utilizamos el oxímetro, o podemos utilizar el oxímetro, yo prefiero revisar área cardíaca, porque después de algunos sustitos por allí nos dimos cuenta que no es nada más importante ver cómo está la frecuencia cardíaca y constatar que está dentro de lo que nosotros calculamos, sino estar seguros de que no se presentan eventos cardíacos, ¿sí?, que en reposo no se escuchan y de repente con el ejercicio, pum, vale, allí nos salió, generalmente extrasístoles, que ya nos están hablando por ahí de algún problemilla, sobre todo cuando rebasan cierto número de extrasístoles por minuto durante el ejercicio. Entonces esto nos obliga a una revaloración cardiovascular. Bien, pásenme la que sigue. Para poder valorar la tolerancia al ejercicio, es decir, para poder valorar el gasto energético, nosotros utilizamos el método de Astran-Raynaud, ¿sí? Es una carta que correlaciona, ¿sí?, la frecuencia cardíaca a la que llega la persona en el ejercicio y lo extrapolamos a una escala que tiene y que nos da el consumo máximo de oxígeno. Entonces ya no necesitamos un espirómetro, ya podemos calcularlo. No es lo mismo, ya lo sé, pero si no tenemos un monitor y no tenemos un espirómetro, clínicamente es válido utilizar, hay varias, la que nosotros utilizamos porque se adaptó al tipo de aparato que tenemos es esta, ¿sí? Y ya nada más tenemos que tener en cuenta el peso y la edad del paciente para hacer la corrección sobre la escala, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuando tuvimos que hacer el análisis estadístico, tuvimos que hacer dos tipos de métodos estadísticos. Primero, medidas de tendencia central, ¿sí? Y después, para comparar los grupos, utilizamos una estadística inferencial a través de la TD-Student y de la prueba de Wilcoxon. ¿Quiere pasarme la visión? Y resulta que cuando nosotros evaluamos cuáles eran los factores de riesgo más importantes, nos encontramos con que el sedentarismo es el primer factor de riesgo, el número 1. Le sigue la edad. Pues sí, no es lo mismo tener 20 años que 60. Eso a todos lo sentimos. No se rían. Así como se ven ustedes, me vi yo, y como me veo yo, se van a ver ustedes. Diabetes mellitus, la cuarta, e hipertensión arterial sistémica, la quinta. Y entonces volvemos al problema del principio. Todo el mundo está espantado porque ya vamos a ser más viejitos en este país y muchos de ellos tenemos este tipo de problemas. Digo, este lo tenemos todos. Pero estos ya empieza a aumentar la cantidad de personas de edades avanzadas con enfermedades crónico-degenerativas. Por eso nuestros políticos ahora le están pidiendo a la Virgen de Guadalupe que nos ilumine a los médicos para ver cómo le hacemos y no tengan problemas de tener que mantener a tanto viejo que ya no trabaja. Pásenme la que sigue, por favor. ¿Qué factores vimos que obtuvieron mejoría estadísticamente significativa? Fuerza muscular, volumen máximo de oxígeno, la cantidad de METs en cuanto a gasto energético, la frecuencia cardíaca máxima y el doble producto. ¿Sí? Pásenme y ustedes vean las cifras, ¿no? Todas están por debajo del 0.05 y cuando muchos son iguales a 0.05. ¿Qué concluimos? Que aunque no queremos presumir, el trabajo con aparatos isocinéticos en pacientes amputados es seguro. Y más gusto nos dio corroborar
que en estudios que se realizaron en el 2001, en el 2000, en el 2004, en el 2009 y en el 2010, encontraron resultados muy similares a los nuestros. Entonces nos dio tranquilidad porque pensamos que no andamos mal y que vamos por el camino adecuado. Hasta aquí le dejamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No me caigo, soy muy bueno para explicar. Se quedaron igual que al principio, en blanco. ¿Seguro que no tienen preguntas? No, ya se quieren ir. No, yo no. Yo descansé la tarde. Bien. En un momento dado, quien tenga interés y pueda acudir a la unidad, con mucho gusto estamos para servirles. De hecho, los médicos residentes de nuestra unidad ya llevan este aspecto como materia, no precisamente obligatoria, pero sí como una materia más, como parte de su aprendizaje en la residencia. Y creo que hasta ahorita han tenido ese plus con respecto a otros lados que desafortunadamente o no cuentan con estos aparatos o no cuentan con quien les enseñe a manejarlos. Y no porque yo sea plus ultra, no. Lo que pasa es que a mí me tocó en esta unidad y lo hago con mucho gusto porque además me gusta. Entonces, dígame. Tengo una pregunta. Este fue un tratamiento preprotésico. Sí. ¿Se ha hecho algún trabajo en comparación de un tratamiento preprotésico convencional que antes se hacía sin este equipo? A la hora de adaptar la prótesis. La adaptación a la prótesis con este tipo de tratamiento con isocinético, o sea, con ejercicio isocinético, usted ya vio también ese resultado de la adaptación ya con la prótesis. Con la prótesis. Este es el siguiente protocolo que pensamos montar ya. Es decir, desafortunadamente el gran problema que tenemos para poder hacer un seguimiento adecuado es el problema de que, sobre todo los pacientes, como casi todos tienen como antecedente diabetes mellitus, que es la causa principal de la amputación. El gran problema que tenemos es que, a pesar de que pues ya existen algunas empresas que no son tan numerosas en cuanto al gasto de la prótesis, muchos de ellos no tienen la posibilidad de comprarla luego, y entonces algunos de ellos se pierden. Y realmente estábamos enfocados en este momento a etapa preprotésica, porque entonces vamos a tener una variante ya en el manejo protésico. Ya la persona va a traer su prótesis y entonces tenemos la opción de ponerlo a trabajar, ¿sí?, en el Kinetron con la prótesis y con la pierna, y entonces no solamente favorecemos la mejoría de la fuerza del miembro remanente, sino la mejoría de la fuerza del miembro. ¿Sí? No lo hemos implementado, tenemos algún trabajo con algunos que nos han mandado los médicos y aparentemente con buenos resultados. Aquí el riesgo y el problema que existe en los pacientes ya con su prótesis es que no estén bien adaptadas, y a la hora de hacer el ejercicio comiencen a hacer úlceras de presión. Y pues con este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque si no, si le amputaron, hicieron una amputación transfemoral y empieza con una úlcera, y esa úlcera nos hace una necrobiosis, pues al rato va a ser un desarticulado de cadera. Pero ya lo habíamos pensado de alguna forma, no lo hemos comparado con el tratamiento convencional, porque vemos que el tratamiento convencional tiene algunas desventajas con respecto a esto. Entonces, obviamente, sería trabajar sobre algo que es obvio, pero bueno, no estaría por demás hacer lo que hicimos con esto. Ya lo estamos haciendo, vamos a protocolizarlo y vamos a ver si es cierto de lo que presumimos, y vamos a ver si es cierto que lo que la gente que ha trabajado más tiempo con este tipo de ejercicio nos dice que funciona bien. Y bueno, afortunadamente para el clásico nuestro, no andamos fuera de lo encontrado en la literatura en algunos países. El país que más nos surte de resultados es Estados Unidos, y de los países europeos, Alemania, Suiza, Francia en menor grado, pero algunos otros países que son potencia en Europa como que no le han puesto así mucho interés a la isocinesia. Incluso en España, en algunos lugares están
trabajando la rehabilitación cardíaca con aparatos isocinéticos, con cicloergómetros. Ya lo que sí ya tuvimos la oportunidad fue de trabajar con aparatos isocinéticos en conjunto con algunos médicos del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. También se le propuso trabajo con el protocolo de investigación a una residente que ahora es médico de base en la unidad, y los cardiólogos se dieron cuenta que estos aparatos les van a funcionar mejor que los cicloergómetros isotónicos que tienen. De hecho, la doctora no me va a dejar mentir, que hubo un momento en el que después de que se terminó el protocolo, que vimos los resultados, nos costó un poquito de trabajo entendernos, porque ellos querían trabajar como se trabaja un aparato isotónico, y el trabajo es diferente. Entonces ellos querían que se hiciera nada más a una sola velocidad, porque el cicloergómetro isotónico nada más se utiliza una velocidad. Y entonces tuvimos que platicar personalmente con ellos y decirles por qué de las diferencias y de los factores de sesgo que podríamos tener, tratando de trabajar un aparato isocinético como si fuera isotónico, comenzando por ahí. Y terminaron por llevarse un cicloergómetro de miembros pélvicos y un cicloergómetro de miembros torácicos al Hospital de Cardiología. ¿Todavía está trabajando? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A mí se ve eso. Bueno, pues agradecemos al doctor Landeros esta brillante exposición, y pues sobre todo para los médicos residentes, él se ofrece a participar con ustedes. Ahora ya nada más ponerse de acuerdo con sus ustedes de enseñanza. Si no hay este equipo en los hospitales con ustedes, ¿están de acuerdo? Incluso en el instituto ya hay un anteproyecto con la doctora Paredes, que es la jefa la directora de rehabilitación a nivel institucional, de tratar de implementar cursos de adiestramiento para el personal de los hospitales que ya cuentan con estos aparatos y que no tienen un entrenamiento. Incluso echamos a andar uno en Guadalajara y se quedó pendiente echar a andar los aparatos isocinéticos de un hospital en